Hay un principio que es el de la camaradería, el compañerismo, que está fundado básicamente en un sentir colectivo, en una identidad común que hace que, por ejemplo, uno vea en el otro lo que ve en uno, quiero decir, uno siente por el otro, uno entiende el dolor del otro, entiende la alegría del otro, porque se habla, insisto, un lenguaje común, se comparte una mirada de mundo, se es compañero, se comparte el pan, se comparten las pasiones, se comparten los deseos, se comparte un proyecto de país, ¿no? Eh, yo he escuchado en todas estas 2 semanas que va más o menos de la derrota en las PASO hasta ahora, muchas explicaciones, ¿no?, de lo ocurrido. Me sorprendí de un nuevo commodity que tenemos, además de la soja, que son los que se la saben todas, que de haberlos escuchado antes esto no hubiera ocurrido, ¿no? Es impresionante. La derrota fue por esto, si hubiéramos hecho el otro hubiéramos ganado, si la derrota fue por aquello, si se hubiera hecho aquello, entonces hubiéramos ganado. Un commodity. Tenemos en abundancia. Alguno dirá que también tenemos commodity de otras cosas. Bueno, en este caso, acá sobran los que después de una derrota saben por qué perdimos, ¿sí? En todas las interpretaciones que se hicieron, en todas las lecturas posibles de ese domingo, hay algo que yo no vi, por lo menos, y eso que, o sea, casi uno podría resumir en dos grandes cosas. Este, la cuestión de la pobreza, o si se quiere, la situación económica y la mala comunicación. Vamos a poner así, la mala comunicación del gobierno. El gobierno comunica mal aquello que hace bien y, por el otro lado, eh, por más que la economía empiece a reactivar, reactivó, hay un montón de rubros que están a todo vapor, esto no derrama, no termina de derramar, o mejor dicho, no derrama en la velocidad que uno quisiera, ¿sí? Eh, Cuando uno vemos, no, tanto los movimientos en el gabinete como el papel, el rol que están jugando los nuevos ministros, tanto en el nacional como en la provincia de Buenos Aires, uno se da cuenta claramente que la lectura que hizo el gobierno es esa. Rajaron a Meritelo, que era el responsable de medios, eh, a Pepe Biondi, ¿no? ¿Cómo se llama? Juan Pablo Biondi, que era el vocero. A propósito, ayer terminamos haciendo una relectura de lo que fue la carta de Cristina. Y allí le dedica un párrafo donde el protagonista es Biondi, pero Biondi es un accesorio en toda esta historia. Biondi no era uno que pasaba por ahí por la Casa Rosada, era el vocero del presidente. Y la verdad es que, tal como está escrito, lo que describe Cristina es imperdonable. Realmente es imperdonable. Dicho eso, mala comunicación, rajaron al secretario de medios, rajaron al vocero presidencial. No derrama, la reactivación no derrama, mandaron a abrir todo, está Mansur hiperkinético, las escuelas, todo, para tratar de meterle mayor velocidad al repunte económico. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, creo que lo comentamos ayer. Toda la mejora nos pone por encima del año 2019. Ni siquiera hay que compararlo con el 2020. Toda la mejora en cuanto a el repunte de la industria, el repunte del consumo, todo nos pone en el año 2019. Estamos por encima, en términos de crecimiento, que el año 2019. Pero el 2019 fue un año de porquería. Entonces, yo entiendo que muchos en el gobierno se entusiasmen con esta idea de que vamos para adelante porque al fin estamos saliendo del pozo. No, empezamos a salir del pozo. Todavía tenemos bastante metro de pozo por sobre nuestras cabezas hasta que veamos la luz. Empezamos, no, o sea, dejamos de hundirnos y empezamos a trepar. Pero es como si estuviéramos en un pozo de 30 metros y empezamos a escalar. Y escalamos 5. Escalamos 5. Por eso, si no, no se entiende qué es lo que pasa. Miren, previaje, todos los índices de la macroeconomía empiezan a mostrar realmente no solamente una mayor actividad, sino que son
es una mayor actividad sostenida. Eso es verdad, es cierto, pero no derrama. Lo dijimos, la tensión entre el, lo que sería la planilla Excel que manejan el Palacio de Hacienda y la heladera, o mejor dicho, lo que hay o no hay adentro de la heladera. Es una tensión real. La estadística puede no dar un reflejo demasiado realista de lo que sucede, aunque parezca mentira. Ya lo dijimos más de una vez acá. Dos personas y el consumo de 2 pollos no indican que cada persona se comió un pollo. Capaz que hay uno que se comió 2 pollos y el otro se comió 0 pollos, pero para la estadística del promedio hay un pollo por persona. Bueno, esto en realidad era para explicar cuál es la lectura que hace el gobierno. Está clarísimo en las acciones, en las decisiones que ha tomado el gobierno. Pero yo no escuché en ninguna de las tantas interpretaciones alrededor de la derrota de ese domingo, provisoria, es una paso, es como un gran ensayo general, ¿no? Digo, vamos a poner también en valor eso que ha sucedido. Un gran llamado de atención, donde, entre otras cosas, se reveló el fenómeno de lo que algunos denominan la apatía, la desmovilización. Ahí anda Máximo Kirchner con unas carpetas, me dicen que donde están los relevamientos de barrios muy populosos y populares del Gran Buenos Aires, donde los niveles de ausentismo son arriba del 50%. ¿Escucharon bien? Arriba del 50%. Por lo tanto, es una atípica elección provisoria. Ese es el contexto donde el oficialismo perdió. Eso no lo vamos a poner en duda. Y donde los amarillos tiñeron el país de amarillo. Con todos los temores que eso avivan en muchos de nosotros y muchas de nosotras. Pero les quería decir que lo que no vi es que entre las posibles desilusiones, desencantos, desmovilizaciones, desmotivaciones que se acumularon, vamos a decirlo así, para construir esa derrota, no estuvo en ningún lado la falta de compañerismo. Sí, no en lo que sí, la falta de compañerismo. Miren, hoy a las 11:18, 11:19 de la mañana, el doctor Jorge Rashid, a través de un Twitter, informó que después de 5 años de atención médica y psicológica de Milagro Sala, Milagro está muy mal, que su deterioro físico y psicológico es muy severo, y recordaba Rashid, a quien quiera recordárselo, que Milagro Sala está injustamente detenida. Milagro Sala es una presa política. Milagro Sala ya lleva 2 años y pico, 2 años largos, 2 años y medio prácticamente, de prisión bajo un gobierno kirchnerista o un gobierno peronista kirchnerista o un gobierno de coalición, la coalición del Frente de Todos. Milagro Sala era la referente de uno de los movimientos sociales más importantes que tenía el kirchnerismo en el país. ¿Sí? Hizo una obra descomunal, ya la hemos dicho más de una vez. Toda la plata que fue girada allí está en las obras. Ni Fellner, que era el gobernador de Jujuy, ni el intendente, ni nadie, que eran los que tramitaban el dinero, por ellos también pasaban, están presos. La única que está presa es ella, que es mujer, que es negra, que es colla. Y que para la élite jujeña es pobre también. O no vamos a creer el verso de que Milagro es una potentada. Porque no le preguntan cómo viven los verdaderos dueños del litio y la marihuana ahora allí en Jujuy. Porque no se fijan cómo viven, dónde viven, en qué se manejan. ¿Sí? Y yo creo que ahí hubo una enorme falta de compañerismo con Milagro Sala, porque si bien es cierto que cada tanto aparece e irrumpe el reclamo por su libertad, es cierto que no forma parte de la campaña. Bueno, se presume que no está en la agenda de la mayoría. Eso es lo que se presume.
la mayoría política y social de este país no vota en función de si Milagros Sala está justa o injustamente detenida, si es una presa política o no es una presa política. La mayoría de la gente de este país, lo habremos escuchado, vota según el bolsillo. Eso puede tener una parte de cierto, ¿por qué no? Capaz que es así. Capaz que la gran mayoría vota simplemente por eso. Pero si el peronismo solamente se explicara por el bolsillo, no hubiera habido resistencia. Me parece a mí que el bolsillo tiene una parte importante en la vida de las personas, pero también los ideales, las pasiones, los deseos, el compañerismo. El compañerismo es fundamental para tener activada la militancia. Sin compañerismo no hay militancia. Uno milita porque comparte con otros una idea de país. Si uno milita y comparte con otros esa idea de país, en ese país, ¿hay presos políticos o no hay presos políticos? Y no me venga con el verso de la correlación de fuerza y que Morales es un aliado y que le estamos haciendo el TEC, el juego del TEC, al radicalismo, a ver si rompe con Macri. Esos son de derecha, no van a romper nunca. Es más, lo que están disputando son cargos, contrato, un poco de territorio, por administrar recursos. Tienen el mismo modelo de país, tanto Morales como Macri en la cabeza tienen el mismo modelo de país, un país donde Milagros Sala va presa. ¿Y saben qué? Donde Cristina Fernández de Kirchner también va presa. Porque el destino de Milagro no hace otra cosa que anticipar lo que puede suceder a la Cristina. Y los que me están escuchando lo saben. Entonces, yo pondría en algún lugar del análisis, digo, para que no sea todo aburridamente materialista, ¿eh? Porque al fin de cuentas hay un análisis que se puede hacer desde la materialidad, pero también pesan otras cuestiones, entre ellas la subjetividad. No se puede ser tan, yo diría, groseramente bruto para no saber, viviendo en la Argentina, que los sentimientos juegan un papel enorme en todo. Somos un pueblo emocionalmente activo y activado. Los mitos fundantes, nuestros mitos fundantes, tienen mucho de amor, de entrega, de pasión, de coraje, de revolución. O no leímos la historia. ¿De qué leemos cuando leemos la historia? En serio, ¿qué leemos cuando creemos que la historia es una especie de planicie, donde la explicamos solamente desde el punto de vista de la materia, o también creemos que en la historia aparecen otras cosas? ¿Qué estaba esperando el hombre que estaba solo y esperaba, mejor dicho, del que hablaba Scalabrini? ¿Qué estaba esperando sino un 17 de octubre? Y ese 17 de octubre tuvo una base material, sin duda, pero ¿no les parece que también tuvo una base emocional, sentimental, amorosa? ¿Por qué es el día de la lealtad y no el día de la mejor plusvalía? No sé, digo, es el día de la lealtad. No le pusieron el nombre de la dignidad obrera, que hubiera estado bien también, porque Perón dignificó al obrero y a la obrera. Pero no pasa por ahí. Es el día de la lealtad, es la representación, la encarnación de un deseo colectivo y la gratitud de las masas que hasta ese momento no habían irrumpido de ese modo en la escena política, hacia un liderazgo que por primera vez decía cosas distintas y hacía cosas distintas. Porque los que dicen que son fabulosos, pero no hacen cosas fabulosas, son mentirosos. Y algo de verdad había en lo que ese general decía. Entonces, miren el papel que juega en la historia de nuestro país, nada más y nada menos que un sentimiento, como es el sentimiento de lealtad. Ha sido buena parte de la dirigencia del Frente de Todos muy desleal con Milagro Sala. Porque saben que el militante, la militante, lucha por el otro, pero también lucha por uno. Mientras Milagro está presa, como está presa, sufre Milagro, pero también sufre el cuerpo colectivo de la militancia. Porque es una amenaza disciplinadora. ¿O ustedes qué creen que hacía Milagro? Militaba. Entonces después dicen, no, porque tenemos que
meterle épica al proyecto nacional, hay que volver a enamorar. A mí me encanta, porque las redes sociales están minadas de frases de ese tipo, son como las nuevas paredes, ¿no? Entonces aparecen desde declaraciones de amor, mucho odio, por supuesto, ¿no? Que es lo que sobra más que el amor en las redes, pero también aparecen unas frases maravillosas, todas geniales. Ahora, ¿cómo pueden hablar de volver a enamorar si mientras están gobernando dejan presa a la mayor líder indígena, ¿sí? De origen indígena, del mayor movimiento social del norte argentino, que cuando le dieron 100 pesos los multiplicó por 1.000.000 para hacer casas para el pobrerío? Entonces, ¿cómo no van a reivindicar eso? ¿Cómo van a permitir, si permitieron eso, pueden permitir cualquier cosa? Y eso es lo que me parece a mí desmotiva, desencanta o desilusiona. Porque ¿saben qué? Yo he visto gente feliz, con muy poca plata en el bolsillo. Y he visto, y esto no es falso, gente a la que no le faltaba nada, pero le faltaba una idea, una convicción. Estaba vacía, vacía de sentido en su vida. Entonces, miren lo importante que es tener algo por lo que luchar, creer en algo para luchar. El comportamiento del gobierno fue como si no creyera en nada, como si no creyera en Milagro Sala. Muchos funcionarios parece que ni siquiera creen en Cristina. El vocero del presidente Alberto Fernández le hacía operaciones a Cristina. ¿Cómo puede ser eso? Y después se preguntan por qué, el porqué de la derrota. ¿Y ustedes creen que esta derrota se soluciona poniendo unos manguitos más en el bolsillo de la gente? Ojalá sea así. Ojalá sea así, pero las heridas que se abrieron en estos 2 años y pico no se van a cerrar tan fácil. Porque la militancia, eso que volvió con Néstor Kirchner, que mantenieron encendido durante años los organismos de derechos humanos, madres y abuelas y hijos, la militancia política que volvió con fuerza con Néstor Kirchner, que fue la ofrenda que le hizo Néstor Kirchner a jóvenes de hace casi 20 años atrás, se fundó sobre la base de una épica. La militancia estuvo detrás de Néstor y de Cristina, porque Néstor y Cristina prometían ser distintos, y en los hechos lo eran. Después, funcionarios siempre ha habido muchos, y son todos parecidos. Los hay más chantas, los hay más eficaces, los hay más peronistas, los hay peronistas de pico. Hay otros que la van de callar y trabajan mucho. Funcionarios, como dice Cristina, lo único que hay que pedir a un funcionario es que funcione. Pero los liderazgos son inspiradores. Milagro Sala es una inspiradora de militancia. Si vos la tenés presa, Milagro Sala, vas a perder todas las elecciones. Y las que ganes, si es que ganas alguna, seguramente la habrás ganado, hagamos un poco de memoria, pidiendo por la libertad de Milagro Sala. ¿Y cómo fue que ganaste y no la liberaste? ¿Cómo fue que ganaste y seguís haciendo negocios políticos con su carcelero? ¿Eso no cuenta? ¿La falta de compañerismo, digo, no cuenta como un factor de la derrota? ¿No lo vamos a decir eso? No lo vamos a decir. Lo que vamos a ir viendo, si esto no se corrige rápido, es que esa militancia fervorosa y que tenía quizá la mayor energía del mundo, que es la energía de la convicción, de la creencia, ¿sí? Se va a ir consumiendo. Porque los profesionales de la política, los tecnócratas de la política, no tienen nada nuevo que ofrecer. Ellos brindan soluciones. Después no se sabe si solucionan o no las cosas, pero dan soluciones. Hacen campaña diciendo que con 3 o 4 cosas va a bajar el delito, hacen campaña diciendo que con 3 o 4 cosas se va a acabar la corrupción, hacen campaña diciendo que todos vamos a tener trabajo. Si acumuláramos las promesas de estos chantas de muchos años, la Argentina tendría que ser una potencia, ¿no? Porque todos quieren las mismas cosas. Ahora, los únicos que supieron cómo hacer eso que querían fueron Néstor y Cristina. Hasta ahora es lo que vimos. Es lo que vimos. Alguien me dirá, che, rescata a Alfonsín. ¿Quieren que rescate a Alfonsín? Yo lo rescato a Alfonsín, yo no tengo problema. Había que hacer lo que él hizo en ese momento. Pero yo en ese momento, la verdad, me tira el corazoncito por Ubaldini, ya lo saben. Digo, me parece que hay que anotar en algún lugar, de lo que pasó, de lo que pasó ese domingo de la Paso, esto que se ha roto o que se está empezando a romper.
hay que salir de la derrota, pero en realidad la derrota no es la matemática electoral de una jornada. La derrota es anterior. La derrota es que no demostramos que a uno de los nuestros, a una de las nuestras, la podíamos sacar cuando llegáramos al gobierno, que era lo que habíamos prometido. Porque como yo, hubo muchos que sí, hicimos campaña y votamos al frente de todos para que Milagros Sala no siguiera presa. Para que Delía, para que Amado Vudú tuvieran también la posibilidad de salir en libertad, no de una manera restringida, no con tobilleras, no, con la libertad y con la frente alta de saber que fueron víctimas de algo que se llama lawfare, que es lo que va a meter presa a Cristina si nosotros no reaccionamos. Si nos quiebran la convicción, si nos quiebran el compañerismo, si dejamos que Milagro siga donde está, Cristina está más cerca de ir presa, pero fírmenlo, se los digo a hoy, ya. ¿O ustedes qué creen que va a pasar? ¿No leyeron una nota de Joaquín Morales Solá donde ya le prometen cárcel a Cristina nuevamente? ¿Por qué? Y porque estamos a metros nomás, a metros nomás, de que en noviembre se consagre una victoria de la derecha. Y si ellos vuelven a ganar, no solamente le van a hacer la vida imposible al gobierno, en el Parlamento, a este gobierno surgido del voto popular, sino que van a volver a las andadas, a la persecución del kirchnerismo y de lo que el kirchnerismo representa. Que a veces está en Cristina, la mayoría de las veces está en Cristina, otras veces está en Máximo Kirchner, pero sobre todo también está en Milagro Sala. ¿Por qué no podemos decirlo eso? Yo entiendo que el apellido Kirchner es de algún modo el apellido de ese movimiento, de esa emergencia de allá por el 2002, 2003, 2004, que puso a la Argentina de pie de verdad. Pero un montón de gente se sumó a esa epopeya, ¿eh? Y que los que se sumaron a esa epopeya y no tienen ilustre apellido, no pueden formar parte, no son parte, no se reclama por la libertad de ellos, no se pide por la libertad de Milagro. ¿La vamos a dejar en serio en manos de la mafia del litio, la mafia de la marihuana jujeña? ¿En serio? Digo, ¿vamos a hacer eso con Milagro? Entonces preparémonos para perder un montón de elecciones. Porque todo aquello formidable y maravilloso, surgido de la lucha, pero también de la alegría de saber que volvíamos a ser dueños de los destinos del país, que fue lo que nos pasó con el kirchnerismo y con sus 3 gobiernos consecutivos, se va a empezar a perder. Porque ¿saben qué pasa en una batalla? Después de una batalla. Con esto termino. Después de una batalla. ¿Saben por qué se van a buscar los cuerpos de los otros? ¿De los que cayeron en esa batalla? ¿Saben por qué se rescata a los heridos y no se los remata? Porque todos tienen que ver que todos son parte de lo mismo y que cualquiera que caiga va a ser rescatado. No solamente los que cayeron esa vez. Que si hay otra batalla y el que cae es otro y está herido, va a recibir la misma atención. Por eso los médicos van por el medio de la balacera. Y vos decís, ¿qué hacen? ¿Por qué no salen todos rajando? Porque luchan por algo. Y luchan por algo común. Y el destino del otro puede ser tu destino al otro día. Y el destino tuyo, el de otro. Es así. Funciona de esa manera. ¿Y por qué se le da cristiana sepultura? Porque todos merecen que eso ocurra. Cuando son compañeros, cuando son camaradas, en un hecho tan trascendente como la vida. Entonces, muy probablemente, la materialidad lenta que se ha dado de recomposición de cierto bienestar, miren cómo lo digo, porque si no se ofenden, después te dicen, che, ¿por qué me pegás? ¿Por qué no le pegás? Me canso de hablar de Macri. Ya dije todo lo que podía decir de Macri. Pero ¿saben qué? Esta elección del domingo de la Paz no la perdimos por Macri. Macri no es un genio. Es que nosotros dejamos a uno de los nuestros presa. Y es injusto y es lo que también está puesto, exhibido así, en vidriera, para disciplinar a los demás, para que tengan miedo. Y para que tengan miedo y terminen aceptando y acatando que la política, al fin de cuentas, no era esa fuerza transformadora que creíamos, sino el trabajo de gente que es más viva que uno, que no está mal. Por eso digo, de un funcionario que vas a esperar, que funcione. No le pidas que se inmole, es un funcionario, no es el Che Guevara en el medio de la selva. Lo único que le tenés que pedir es que cuando el tipo aprieta un botón prenda la luz. ¿Qué otra cosa le vas a pedir a un funcionario?
Los dirigentes son otra historia. Por eso hay tan pocos dirigentes, más allá de que hay muchos que se autoperciben dirigentes, pero hay pocos dirigentes. El dirigente es el que conduce e inspira. Los otros son resolvedores de cosas, en el mejor de los casos. Despido, hagan una listita. ¿Por qué se perdió el domingo? La economía es la del 2019, por eso votamos en contra de Macri. ¿Por qué perdimos el domingo? Bueno, el gobierno hizo un montón de cosas bien. Entre ellos nos llevó y nos salvó de que en una pandemia que puso al mundo patas para arriba, todavía algunos, la gran mayoría, digamos, podamos contarla. Fue excelente el tratamiento que le dio a la pandemia sin saber, no había manual, nunca se lo olviden, nunca se lo olviden. Pero ¿saben qué? Es un gobierno que hace bien las cosas y las comunica para el demonio. 2. Y el tercero, póngase, chiquitito aunque sea, póngase. También perdimos por falta de compañerismo. Esto es fuerte y al medio.